Una de las cosas que Dios hace es acomodar todo para que se lleve a cabo su propósito. Yo les había comentado en clase y en muchas partes de que Dios planeó todo desde que empezó a fundar el mundo, incluyendo nuestra redención. Y es un poquito complicado para nosotros el tratar de descubrir todas esas cositas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en los planos de Dios, en el plano que Dios se mueve, trabaja y hace. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en un plano donde no hay tiempo, en un plano donde no existe vida, muerte, en un plano donde el ayer es hoy, el hoy es mañana y el mañana ya fue, pero todavía no ha pasado. Intenten interpretar eso. Yo no puedo, nadie puede. Pero el problema es de que a fuerzas, queremos meterlo dentro de nuestros métodos. Y es un gran problema que tenemos nosotros como humanos, como hijos, a tratar de interpretar a Dios. Y les decía ese rato que Dios tiene los momentos adecuados para las cosas. Dios me daba esta palabra hace unos días atrás. Y yo decía, qué raro Dios, o sea, ya no me peleé con Dios tanto, ya voy mejorando. No digo que no me vuelva a pelear, pero sí estaba. Y decía, está bien raro el tema, Dios, así como que no he agarrado la onda, échame la mano. Y pues dije, en la Biblia va a salir, no me salía nada, no nada. Y me recordó algo. Y hace 8 días, en la tarde, tuvimos una actividad como iglesia. Y Dios me confirmó lo que debía de hablar hoy. Y yo decía, híjole, en primer lugar digo, sí te voy a hacer caso, Dios, no me voy a pelear, pero no tendremos que darle otro enfoque al tema, o sea, como que no es el momento. Y hoy en la madrugada Dios me recordó que todo lo tiene perfectamente hecho. ¿Por qué no me reveló en aquel momento que hoy era el momento indicado? Simple, tú no lo necesitabas saber. Y es aquí donde viene un poco de los problemas que tenemos, que les digo, tratamos de ver las cosas de una manera que solamente Dios puede ver y tratamos de encontrar el sentido. Y hay una pregunta que todos tenemos en algún momento y es esta: ¿por qué Dios no contesta? Y les dije, el título está macabro, está como que chin. Y cuando me dio el título Dios dije, híjole, ¿no le podemos poner otra cosa? En primera me van a apedrear desde que ven el nombre. En segunda, en los momentos por los que estamos pasando no son los adecuados. Por todo lo que está pasando, tanto local como internacionalmente, están pasando muchas cosas. Y en segunda, lleva una implicación de que Dios no contesta a veces, ¿cierto? Y es una pregunta adicional que nos hacemos y es esta: ¿es verdad que Dios contestará todo lo que pidamos creyendo? Viene en la Biblia, literalmente. Pero los estudiosos de aquí, la gente que se levanta temprano, tiene la idea de qué debemos de hacer cuando leemos algo así. Le llamamos contexto, bla, 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 bla. Pero vamos a dejar un poquito todos esos estudios y todo lo que sabemos. Y vamos a ponernos en este punto de que en verdad Dios contestará todo lo que pidamos creyendo. Y varios por ahí están respondiendo, sí,
uno se te da miedo. ¿Por qué? Porque antes les hice una pregunta de que ¿por qué Dios no contesta? Y acá parece que me estoy contradiciendo, pero en las dos estoy preguntando. Pero vamos a tomar esto literalmente y vamos a contestarlo. Y contestamos rápidamente sí. Dios contestará todo lo que le pidamos creyendo. Todo lo que pidamos creyendo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Palomita, porque saben que viene en la Biblia. Palomita, porque lo estás creyendo. Pero tache, porque realmente a veces lo decimos por decirlo. Y tache, porque ahorita van a ver por qué tache. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que esto es así. Dios es igual al genio de la lámpara. Y es ahí donde empiezan todos los señalamientos contra nosotros, los hijos de Dios, cristianos, de todas las religiones que existen. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, pídele a tu Dios. Hace tiempo, cuando estuvo una enfermedad que se estaba propagando por todo el planeta, un cuate se atrevió a aseverar lo anterior de que Dios iba a contestar su oración. ¿Por qué? Porque la Biblia lo decía, y lo decía como se lo estoy diciendo. La Biblia dice que todo lo que yo pidiere creyendo se va a hacer. Yo lo creo y así va a ser. Y sobre este lugar no va a pasar esa enfermedad. ¿Y qué ciudad creen que fue la más infectada? ¿Por qué? Porque creen esto, que Dios es igual a un genio de la lámpara. Esa película de Will Smith que a nadie le gustó, que a mí sí me gustó, de que le solotas a la lamparita, agarramos la Biblia, bueno, yo no tengo Biblias físicas, agarramos la Biblia, la frotamos, sale Dios y nos dice, te voy a conceder unos deseos, pídelo, pero créelo. Ah, no, pues sí lo creo. No saben cuántas veces yo le pedí a Dios, creyendo que me diera el número de la lotería. Yo ni sé cómo se juega esa cosa, pero creyendo se la pedía. ¿Y qué creen? Que nunca pasó. Nunca tuve el número. Bueno, no sé ni cuántos números hay, no sé nada. Y también, bueno, ya le bajé un poquito, le bajé una rayita. Bueno, no la lotería, Dios. Un trabajo donde me paguen 50,000 pesos al mes. O sea, ni más ni menos, que eso me alcanza para el buen diezmo para la iglesia. Bien cristiano yo. ¿A ver? Para darle tanto a tal persona, darle tanto a tal persona, y el resto lo usamos para tu honra y gloria. ¿Por qué? Porque Samson es bien cristiano. Samson es el mejor persona del mundo. ¿Y qué creen? Que nunca llegó ese trabajo. Y cuando llegó, tuve que decir que no, pero esa es otra historia. ¿Ok? Pensamos así. Y hay un chorro de ejemplos y donde la persona queda en ridículo por andar pensando así, diciendo aparte a la gente. Pero ¿cuál es el problema? De nuevo, los estudiosos de aquí ya saben cuál es el problema. Pero el más grande problema es que pensamos que esto es así. Solo tienes que creer en Él. Y, es que no basta con creerle a Dios. No digo eso. El problema es de que pensamos que creyendo ya tenemos la lamparita y ya podemos pedirle lo que queramos. ¿Por qué? Una falsa interpretación, por ejemplo, de todo lo que todo lo que pidieres creyendo, lo conseguirás. Otra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, entonces deberías de poder hacer lo que tú quisieras. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Que no leemos lo que sigue de esa promesa. No leemos lo que está antes, o por qué lo está diciendo Dios, o por qué lo prometió Dios. Estamos creyendo de nuevo en un genio de la lámpara. ¿Y saben qué? Dios no se limita a ser un genio de la lámpara. De nuevo, el problema que tenemos es de que no vemos la totalidad de Dios. Ahora,
¿Verlo de esta manera nos condena? Claro que no. Pero sí nos metemos en una de broncas que no tienen idea. Y si yo les contara la de broncas que me he metido por interpretar mal la Biblia, les digo, a veces pienso que es para una persona, pero no. Cuando estaba armando todo esto, yo decía, chale, Dios, ya párale, ¿no? O sea, porque todas las pedradas iban para mí. Y para ustedes, pues no sé a cuántas les lleguen, ¿no? Pero cúbranse de todos modos. Y yo ahorita podría contarles todas mis experiencias y experiencias de otras personas y todo, pero vamos a ver un pequeño libro que está por ahí, ya tiene unos añitos, que ha escrito y que ha trascendido y la historia, y que dicen que es de inspiración divina, y que algunos lo llaman el libro indestructible, y que correctamente se le llama palabra de Dios. No les voy a contar una historia ficticia, les voy a sustentar con la Biblia, porque a veces pensamos esto. Y sobre todo, cosas que a veces no nos atrevemos a preguntar, pero que siempre están con estas palabras, con estas preguntas, perdón, que vimos al principio. ¿Por qué Dios no contesta? Y todavía no le respondo esa pregunta. No se preocupen, para que se queden ver al final del video y para que se queden todo el tiempo aquí, al final les voy a decir la respuesta a esa pregunta. ¿Estamos? Vamos a ver un personaje histórico que ustedes conocen. Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? La mayoría lo conocemos, buena onda, estudioso, vivió ¿cuánto? 120 años. Fue educado por las más grandes universidades de Egipto. Fue educado como príncipe, siendo un esclavo. De origen tenía que ser esclavo, pero fue educado como un príncipe. Y terminó cuidando ovejas que no eran de él. Ese es Moy. Y a Moisés se le dio una promesa. Dios le dio una promesa. Y esa promesa la vemos en Éxodo 6:8 y dice: te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así se la dijo. Qué buena onda, ¿no? Está padre la promesa, ¿no? Que Dios venga y te diga: te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham y Isaac, y te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Claro, no solamente la promesa era para él, también era para todo su pueblo. ¿Quieren saber más de la historia? Lean Éxodo. Bueno, Génesis, Éxodo, y van a tener todo eso. Se extiende el Levítico también, y más podrían aventarse el Pentateuco y también ver un poquito de Josué, pero lean Éxodo nada más, ¿sale? Y después se van a picar, y estoy seguro, porque van a decir: ¿y qué le pasó a Josué? ¿Y qué pasó acá con Séfora? Y van a empezar a ver cositas acá, ¿sale? Pero bueno, no voy a meterme en eso, y además es una historia que la mayoría conocemos. Hasta hay una película que se acerca un poquito a eso, ¿no? A lo que había ahí. Pero bueno, esa promesa se la dio Dios a Moisés. Exclusivamente. De todos los privilegiados que han tenido la fortuna de oír la voz de Dios audiblemente, se la dijo. Y es más, se nombra en la Biblia que sola no hay nadie, ni ha habido nadie como él, que cara a cara hable con Dios. Así de grueso estaba Moisés. Y esta es la promesa. Pero después de que le da esta promesa, vámonos unos 40 años adelante. En este tiempo, Moisés tenía aproximadamente 80 años. Para los que creen que les tarda Dios en dar una promesa, ¿cuántos años tienen? Y les diré cuántos les faltan. Hasta el pastor todavía no lleva 80. Todavía le falta un rato, así que las promesas que le faltan por vivir. ¿Me explico? Moisés tardó 80 años. Vámonos de esos 80 años que tenía, vámonos 40 años después. Y vamos a ver si se cumplió la promesa, ¿sale? Vámonos a Deuteronomio. Ya ven cómo nos fue de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Por eso les digo, dura todo el Pentateuco esta historia.
Dice lo siguiente, Deuteronomio 34:1. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras del Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está enfrente a Jericó. Y el Señor le mostró el territorio desde Galad hasta tan lejos como Dan. Y ya no quiero aburrirlos con detalles, pero aquí está geográficamente localizado el lugar donde estaba la tierra prometida. ¿Tienen dudas? Lean estos versículos del 1 al 3 y van a ver exactamente en el mapa dónde está este sitio, la tierra que le había prometido Dios a Moisés en el versículo que vimos anteriormente. ¿Ok? ¿Pero qué dice? Moisés se dirigió al monte. ¿Y quién le mostró todo? El Señor, o sea, Dios. Le estaba mostrando la tierra. O sea, la promesa ya estaba próxima a cumplirse. ¿Le seguimos leyendo? ¿Vale? Y viene una parte en el versículo 2 interesante. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que te prometí bajo el juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando le dije, les daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, ¿pero qué? Está en rojo ahí, casi no se ve, pero dice, pero no entrarás a ella. Fíjense, Dios le recordó la promesa, ¿cierto? Ahí dice, y de hecho lo acabamos de leer. Le dijo, ya la viste, pero no vas a entrar. Ups. Y aquí a lo mejor sí le respondió Dios, porque si le está respondiendo, la pregunta primera no queda, pero aquí podríamos sacar una nueva aseveración. Dios no cumplió su promesa. ¿Qué le dijo en la promesa? Que se le iba a dar y que él entraría. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dice ahí? ¿No? ¿Vas a entrar? Si leen la historia completa, van a ver que Dios se enojó con Moisés. Y si siguen leyendo todo alrededor de los versículos, se van a dar cuenta de que el tema principal era que había cometido un error Moisés. Pero si les estoy diciendo que Dios es un Dios que ve el futuro y ya sabía que iba a cometer ese error, ¿por qué carajos Dios no le dijo, no, pues no te la voy a dar? Vas a verla, pero hasta ahí, mijo. Eso hubiera sido un Dios buena onda, eso hubiera sido un Dios coherente. Y es más, ¿ustedes qué creen que pesó la gente? Que Moisés les decía, yo voy a entrar a la tierra prometida con ustedes. Decir, ¿ese es tu Dios? ¿Ese te prometió eso? Mira, no vas a entrar. Y podían seguir pensando, gente tan mal pensada como yo en ese tiempo, de haber pensado, híjole, si el Moisés que hizo todo lo que hizo, le va así, ¿qué va a hacer para nosotros? No, pues ese Dios es un gandalla, mala onda, gacho, nada más promete y no cumple, ¿a poco no? ¿Verdad que podemos pensar esto? Que Dios no cumple su promesa. Pero ahí no acaba la historia. Y los voy a dejar picados. Porque vamos a ver otro personaje al que al que Dios le dijo no. Entre comillas, no le respondió. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Por qué Dios no responde? Bueno, vamos a ver otro caso donde Dios no respondió. Y es más, podemos deducir que le dijo no. Y ustedes dirán, ay, es otro como Moisés, habrá sido Pedro, no sé, Esdras, podrá haber sido Nehemías, podría haber sido Salomón, y todos los personajes que se le vean, pero es un personaje de una escala un poquito más arriba, y se llama, y si me deja pasar, ¿entiende? Se llama... Dios le dijo que no, Dios no le respondió a Jesús, caray. Y ya, si están sacando sus piedras para aventármela porque ustedes están libres de pecado, yo no, aguántenme tantito, que me acabo esta parte. ¿Ok? ¿Hubo alguna vez en el que Dios no le respondió a Jesús? Acuérdense, no les voy a contar una historia,
Se los voy a leer en la Biblia, como lo hice con Moisés. ¿Ok? Vámonos a Mateo 26, versículo 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Se va con sus cuates más cercanos y les dice: acá quédense, váyanse a orar, porque yo voy a otro lado. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. 3 personas lo acompañaron. ¿Estamos? ¿Y qué pasó? Aquí Jesús, ¿qué pasó a sucederle? Se empezó a afligir y a angustiarse. Híjole, Jesús, el Hijo de Dios, el que nunca tuvo pecado, el más de los máses y de los máses, más picudo de los picudos, el pipirisnai, el pirruris de la época, ese se empezó a afligirse y a angustiarse. Híjole. Y por ahí podemos decir, así se afligió y se angustió. Imagínense nosotros. Tienen parte razón, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 38. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¡Wow! Hasta el punto de la muerte. No sé si ustedes han llegado a un grado así de angustia, pero si es así, entenderán cómo se sentía Jesús. Y no creo que sea para menos, pero bueno, quédense aquí y velen conmigo. De los 12 se apartó a 3, que eran sus mejores brothers. Solo una cosa les había pedido Jesús hasta ahorita. ¿Y qué era? Quédense aquí y velen conmigo. Si un amigo les dice: ¿qué onda? Vamos a cotorrear y vamos a ver películas toda la noche, van y lo hacen para pasar tiempo con él. Pero si les piden un favor, pues por lo menos que traten de hacerlo con su maestro, amigo, buena onda, que les ayuda, les da de comer, los une a su club. Si les pide eso, pues por lo menos se quedan con él velando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Rostro en tierra. ¿Cuántas veces hemos orado así? Normalmente si lo hacemos es porque tenemos una angustia grande, como la que decía que tenía anteriormente. Y Jesús está pidiendo algo. Jesús va a su Padre y le está pidiendo algo. Y le dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Les podría explicar lo que significa lo de la copa en el contexto judío, pero resumidamente decía de que al tomar la copa estaba siendo partícipe de algo. Al no tomarla eras exento de esa parte. ¿Ok? Si quieren alguna vez les explico ya detalladamente, históricamente, cómo era en aquel entonces para el pueblo judío el participar de una copa. ¿Ok? Pero eso era básicamente dejar de participar en eso, de este sufrimiento. O sea, Jesús no la estaba pasando nada bien. Y se acercó a su padre y le pidió por favor que no lo hiciera. Y siguió diciendo: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ok, ¿podemos ver el cuadro? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Se lo están imaginando? Y ustedes pensarán: bueno, pues ahí estaban sus cuates, le dijeron: échale ganas, Chuy, vamos a echarle acá y todo el rollo. ¿Pero qué creen? Que regresó y los discípulos los encontró jetones, dormidos. Y Jesús les reclamó, le dijo: no se pudieron esperar tantito, no manchen, o sea, no me le estoy pidiendo un ratito. Todavía no pasaba toda la noche. Y están viendo que tienen a un brother que está triste, que está mal. Y no pueden acompañarlo. Qué mala onda, ¿no? ¿Y qué creen? Jesús por segunda vez se aleja de ellos y le dice: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Nuevamente, con otras palabras, Jesús
le está pidiendo a su padre, no quiero participar de esto, por favor, evítame esto. Pero vuelve a decir de nuevo, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. O sea, hace de nuevo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ojo, segunda vez que Jesús le está pidiendo lo mismo. ¿Y qué creen que pasó después? Vamos a saltarnos un poquito. Y vamos a irnos al al versículo 44. Y vuelve a ir con los discípulos. ¿Y qué creen? Los encuentra otra vez dormidos. Ya los había despertado, les volvió a pedir que se quedaran despiertos. Y regresa por segunda vez y los encuentra dormidos. Ya ni se molestó Jesús en despertarlos. Y regresa otra vez a orar. Y dice, así que se fue a orar por tercera vez. ¿Cuántas veces? Y le repitió lo mismo. Vuelve a pedirle a Dios que por favor le evite ese sufrimiento. ¿Y qué creen que pasó? No hubo respuesta. No hubo respuesta. Dios le dijo no a Jesús. Digo, Moisés ya se había equivocado. Vamos a darle el punto a Dios de, bueno, pues la regó. Tampoco voy a estarle cumpliendo caprichitos a todo. Pero Jesús no le había fallado en nada. Y hay algo que quiero que tengan muy presente. Después de esta oración, Jesús baja y se encuentra a sus discípulos dormidos. Baja, los ve dormidos y les dice, descansen. Los alienta, les dice, descansen, prepárense porque mi hora está cerca. Jesús no recibió la respuesta del Padre, pero toda la angustia que tenían se había desvanecido y bajó a consolar a sus discípulos. No sé si se habían dado cuenta de esa parte. Jesús bajó tranquilo, ya no con la angustia. Y te dirás, pero Dios no le respondió. ¿Cómo baja alguien con angustia pidiéndole a Dios algo? No le contesta y baja tranquilo y todavía consuela a sus discípulos. Dice, no hay bronca, quédense. Y vamos más adelante de la historia. Ustedes saben qué pasa. Llega Judas, lo traiciona y lo entrega a la gente. Y pasa algo en el versículo 53. Pasa lo siguiente. Pedro se pone loco, intenta defenderlo y Jesús le dice, ¿no te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría inmediato? Pedro trataba de defenderlos y alguna vez ya les prediqué sobre esto, de qué pasaba con Pedro en este entonces, pero Pedro ahorita no lo vamos a tener en cuenta. Y tú dirás, si no te respondió para que no pasaras por esto, ¿cómo te va a responder? Que mande miles de ángeles. Y aquí les vengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que Dios le hubiera respondido a Jesús si pidiera que mandara ángeles? ¿Tenía todo para pedirlo? Obviamente no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque dijo, oye, tú intentas defenderme y yo puedo decirle a mi padre, oye, acá y de aquí no pasa y... Es más, podían haber caído todos muertos en ese instante si Jesús se lo hubiera pedido a su padre. Si Dios hubiera querido, lo hubiera hecho. No tenía que ni siquiera pronunciar palabra, Dios lo hubiera hecho. Todavía en ese entonces Jesús no recibió respuesta y sigue en el camino que Dios le había puesto. Pero aquí viene la clave de este no y de por qué Jesús bajó con tanta tranquilidad. Versículo 54.
Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Me detengo un momento aquí. Está dando la respuesta a todo aquí con esta pregunta que le está haciendo a Pedro. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Que se cumpliera lo que estaba escrito. Y la clave está en su oración. Que no se haga mi voluntad, sino que. Entonces, Dios le estaba respondiendo a Jesús. Porque dentro de su petición estaba la condición de que Dios, yo quiero que pase esto, pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga. Y entonces, ¿qué hizo Dios? No tenía nada que decirle a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que venía. Por eso Jesús bajó relajado, tranquilo, y pudo hasta consolar. Y corregir aún así a un Pedro loco que quería hacer su voluntad y no la de Dios. ¿Cuántos podríamos actuar como Jesús? Yo creo que nadie. ¿Por qué? Porque nos ganan los sentimientos, nos gana el miedo, nos gana nuestra parte humana. Porque aunque conozcamos el final, lo vemos tan lejano, tan imposible que decimos, chin, y si no se cumple eso de que voy a resucitar al tercer día y que bla, 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 bla. Mejor ahorita llamo a los ángeles, que se acabe este rollo y ya me voy a casita con Dios. ¿A poco no estaría más padre esto que les estoy diciendo? Pero había una condición, había un problema. Dios había mandado a Jesús con un propósito y Jesús aceptó hacerlo. Y Jesús, pese a sus peticiones, él quería que se hiciera la voluntad. ¿De quién? ¿Cómo cambia si lo vemos así, verdad? Y aquí te voy a poner una parte interesante y te voy a poner una frase que quiero que analices. Si no puedes aceptar un no por alguna autoridad, la que sea, la que ustedes quieran, se verá la verdadera naturaleza de tu corazón. ¿Qué pasa cuando viene una autoridad y nos dice, no puedes dar la vuelta en U, por ejemplo? Lo primero de, ¿por qué no? Y no vino Herodi, que sería mi, ¿no? Pero, ¿cuántos niños hay así? No puedes comer chocolate ahorita, antes de la comida. ¿Por qué? Y le da los motivos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Empezamos a desafiar. Y ahí se está viendo nuestro corazón. Y son niños. Pues sí, son niños, pero deberían de entenderlo. ¿Por qué? Porque es tu autoridad. Y créanme, un niño con el corazón correcto, aunque tenga muchas ganas de comer chocolate, no lo va a hacer. Y un ejemplo, anda caminando por ahí dando lata. Que le dijeron, no puedes comer esto. Y su mamá le dijo, no puedes. Y aunque le gusta, dice, es que no puedo comerlo. Y yo a esa niña casi la agarro y le digo, no manches, ¿cómo le haces? Porque por más que me digan que yo no puedo comer ciertas cosas, ahí sigo y ahí sigo. Y hasta gasto más dinero del que debo comiendo esas cosas. Así como que enséñame, chamaquita, enséñame, niño. Pero, ¿se dan cuenta de esta parte? De una autoridad, ya no le estoy poniendo de Dios. Ahorita nos vamos a ese nivel y va a estar más grueso. No tenemos ningún respeto, pero sobre todo no se está viendo la malicia de la autoridad, se está viendo nuestro corazón. Y ahora te la pongo acá. Y una pregunta que no me la respondan ahorita. Piénsela, hágansela ustedes mismos. ¿Dios tiene verdadera autoridad en tu vida como para aceptar un no de su parte? Creo que ahí me equivoqué, ¿no? Puse 2 veces para aceptar, pero bueno. Para aceptar. ¿Dios tiene verdadera autoridad en tu vida? Para que te diga no. O no te responda.
La primera vez que me enfrenté a esta pregunta, me hice loco. No, es que yo amo a Jesús. No, no te estoy preguntando si me amas. Te estoy preguntando que si tengo la verdadera autoridad sobre tu vida, Samson. No, es que mira la situación económica. No te estoy preguntando eso. No, es que mira, ahí en la congregación. No, no te estoy preguntando en qué congregación vas. Es que Dios, el servicio que yo hago en tu iglesia, no te estoy preguntando si me sirves. Te estoy preguntando si tengo la suficiente autoridad para decirte que no. Y me seguía haciendo loco, me sigue haciendo tan loco hasta que Dios me tuvo que poner enfrente y decirme, ¿realmente yo soy tu autoridad o te estás haciendo loco como ahorita? Y si quieren conocer el chisme, manténganse sintonizados. Suscríbanse al canal de ¿no es cierto? ¿Ok? Pero esa pregunta te la hago a ti. ¿Qué pasó? ¿Jesús tenía a Dios como su máxima autoridad? Lo que dijeron es cierto. Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder para hacer lo que quisiera en ese momento. Si hubiera dicho, ¿sabes qué, Jesús? Dios, me rajo. Búscate a otro para que venga y redima este mundo cochino, que no me hacen caso, se quedan dormidos cuando les pido nada más que oren tantito conmigo. Búscate otro. En ese momento Dios hubiera dicho, vente, no hay bronca. ¿Por qué? Porque él no tenía problema con Dios. Pero la segunda parte de la oración de Jesús fue la clave. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una persona sujeta a autoridad real a Dios. Y yo se los he dicho muchas veces al inicio de mis predicaciones. Dios me dijo que les hablara de esto, pero estuve haciéndome loco. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que le digo a cada rato? Dios me sigue recordando esta pregunta. Por eso la última vez con esta predicación dije, ok, y aún así le puse pero. Dije, sí la voy a dar, pero ¿dónde podemos cambiar ahí tantito y acá? ¿O manejar esto más leve? No. Ah, bueno, va. Ahí les va. ¿Y qué creen? Es lo que les estoy dando ahorita. Y aún así ahorita todavía me sigue costando trabajo lo que sigue. ¿Por qué? Porque esto es real. Si tienes un problema con obedecer a Dios, tienes un problema con tu amor a Dios. Les puse el ejemplo de los niños. Un niño que ama mucho, mucho, mucho a sus papás, en el momento que le pones la autoridad como debe de ser, la obedecen. Y algunos malamente a lo mejor hacemos, ¿qué le decimos a los niños? Si no, ya no te voy a querer. Y los aman tanto a sus papás que dicen, no, entonces sí lo voy a hacer. No voy a meterme en ondas de educación. Sí, tomé mi parte de mi primer estudio bíblico, fue enfocada a educación infantil, pero eso tiene nada que ver. ¿Ok? Imagínense yo como educador infantil. Pero bueno, esa también es otra historia, ¿no? Algún día les contaré esa parte. Pero bueno, a una persona que amamos no le ponemos esas trabas de obediencia. No se las ponemos. Y yo conozco a mucha gente ya grande que aún así, si sus papás les dicen algo, van y lo hacen. De tanto que aman a sus papás. Se lo merezcan o no se lo merezcan, eso es punto aparte. Pero el amor hace esas cosas. Podemos ponerlo un poquito más terrenal, más coloquial, de que cuántas tonterías hicimos nosotros por amor. A una persona que ni por tantito nos ama tanto como Dios. ¿No? Si tienes un problema con obedecer a Dios, tienes un problema con tu amor con Dios. Y de nuevo, y lo dice la Biblia, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Y se acuerdan cuáles son esos dos mandamientos? ¿Se acuerdan cuáles son las maneras correctas de hacer las cosas? Esta frase me encantó. No hay nada que te haga más esclavo que seguir los dictados de tu corazón. Y no hay nada que te haga más libre que seguir los dictados del corazón de Dios. No tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Ahí está, en esa frase. Pensamos que libertad es hacer lo que se me pega la gana, pero en el mundo
espiritual y como hijo de Dios, esto es una realidad. Libertad no es hacer lo que yo quiera, libertad es hacer la voluntad de Dios. Y créanme, con todo, yo les puedo decir que esto es cierto. Alguna vez les hablé de los sueños, mis planes contra los planes de Dios. Dejar nuestros planes. Hace poquito Noemí y yo lo compartíamos. Así como que, oye, ¿y qué onda con nuestros planes? Así como está. Cuando empezamos a analizarlo, obviamente nos dolió dejar nuestros planes. Pero cuando entendimos esta parte, la libertad que empezamos a experimentar, y sinceramente se los digo aquí, con el corazón en la mano, ni cuenta nos dimos. Empezamos a experimentar una paz que decíamos, ¿pero por qué? Era simple. Habíamos dicho, vamos a alinearnos a tu voluntad y de aquí no nos movemos. Oye, pero en mis sueños. Oye, pero en mis planes. Oye, pero esto. Nos costó trabajo. Ustedes saben muchas cosas que nos pasó. Noemí lo ha contado, yo lo he contado. Costó un chorro. Todavía sigue costando trabajo, pero ahora entendemos esta parte de que somos más libres ahora estando en la voluntad de Dios, que antes que hacíamos, entre comillas, lo que se nos pegaba la gana. ¿No me creen? Experiméntenlo. Voy a saltar una diapositiva, perdón, pero ya me está ahí colgando y no quiero. Y el problema es este. Siempre nos preguntamos por qué pasa esto, por qué no pasa esto, por qué no me contesta, por qué. Pero raramente nos preguntamos ¿para qué? En el ejemplo de Jesús era muy claro cuál era el propósito. Sabíamos el por qué y el para qué. ¿Por qué? Porque sabíamos que viene una parte de redención en la que nos iba a incluir a todos nosotros. Había un para qué. ¿Por qué no le contestó Dios? Es simple. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Está bien claro, ¿no? Pero en las cosas que pasan a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿por qué Dios me está pasando esto? ¿O por qué no me está pasando esto? ¿Por qué el vecino tiene un carro mejor que yo y él no es cristiano? ¿Por qué tengo un presidente que no me gusta? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué la gente ya no ríe? ¿Por qué no es una canción? No es otra cosa. Ok, perdón. Pero raramente nos preguntamos oye, ¿para qué? Y me adelanto un poquito a la predicación, ¿sabes qué? Muchas veces tampoco vamos a recibir respuesta de esto. De un para qué, pero ahorita. Y yo sé que a estas alturas ya se te olvidó el primer personaje que vimos, pero ¿qué pasó con el Moy? ¿Qué pasó con Moy? A ver, Sammy, ya sé de Jesús, pero ¿y Moy? ¿Moy qué onda con el Moy? Ah, bueno. Vamos a Marcos 9 del 2 al 6. Vamos a ver el chisme. 6 días después, estamos hablando en el ministerio de Jesús, antes de que pasara lo que acabamos de ver, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, otra vez sus 3 cuates, ¿se acuerdan? Y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Quería cotorrear con ellos, nada más. Mientras los hombres observaban, o sea, los discípulos y uno que otro colado, ¿no? La apariencia de Jesús, ¿qué? Se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr, más que Ace y todos esos. Después aparecieron, ¿quién? Elías y Moisés. Ah, caray, el Moy. Y comenzaron a conversar con Jesús. Ahora, vamos a un contexto histórico de aquella situación. ¿Y por qué quiero detenerme un momento acá? Dentro de la ley judía, cuya cual Jesús cumplió al pie de la letra,
Había un mandamiento puesto por Dios, no por los hombres, por Dios, que no se le iba a hacer culto a los muertos, que no ibas a tener ninguna referencia a muertos. Más, muerto, olvídate de mencionarlo, de hacerlo, tocarlo, nada. Los muertos, nada. Ni tocarlos, ni nada. Obviamente conversar con ellos pues ya sería muy loco, ¿no? Pero bueno, ni eso. De hecho hay gente todavía que cree que conversa con los muertos, pero eso es otra historia y otro rollo, ¿no? Pero estaba claramente especificado en la ley de Dios que no hicieran nada de eso. Por ahí, al final del libro que veíamos al entrar a Josué, Deuteronomio, al final de Deuteronomio para entrar a Josué, la Biblia indica que Moisés muere. Pero de nuevo, si vemos la interpretación bíblica correctamente, vamos a ver un detallito ahí interesante. No me crean a mí, investiguen ustedes. Aquí dice que Elías y Moisés comenzaron a conversar con Jesús. Si Moisés hubiera estado muerto, Jesús no podría haber hablado con ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaría quebrantando la ley de Dios. Y todos, la mayoría de la gente que estudia la Biblia y todo, Elías está claramente que no murió, fue arrebatado por una carro de fuego y se lo llevó. Que también hay una interpretación bíblica, pero bueno, es otra cosa. Pero Elías no murió. Eliseo lo vio irse directamente. Qué chido, ¿no? Pero de Moisés no hay certeza que se haya muerto. No la hay. De hecho, no existe una tumba de Moisés. Una persona tan gruesa y tan significativa para un pueblo que honra la memoria de su gente, tendría que saber dónde está la tumba de él, pero no la hay. ¿Y qué creen? Aparece ahí. Ahora, Elías era el representante de todos los profetas del Antiguo Testamento, el más grande que ha habido y que hubo. Más grande que hubo. Y Moisés era el representante de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. El más grande exponente, el que la escribió, el que tuvo la revelación, fue Moisés. Dos personajes con esa importancia dentro de la cultura judía estaban ahí presentes. ¿Vivos? Claro, porque si hubieran estado muertos, Jesús estaría ya hablando con muertos y ya, adiós redención, adiós todo. ¿Se llevó a cabo la redención? Sí. Entonces, ¿Jesús quebrantó la ley? No. Estaban vivos y se aparecieron ahí. Ahora, quiero regresarme un poquito antes, que se me olvidó decirles esto. Se me pasó. Decía, ¿se los llevó a dónde? A una montaña alta. No especifica la montaña que era. Se cree que son dos. Yo le voy más a una y yo te le explico por qué. Uno es el monte Hermón y el otro es el monte Tabor. Cualquiera de esos dos montes. Yo digo que era el monte Tabor, ¿por qué? Porque el monte Hermón es una frontera natural. Divide varios países. Pero en ese monte hay nieve. Es muy frío. Y antes no había chamarras del tipo como para irte a un lugar con nieve. Aunque no subieras hasta arriba, pues iba aumentando la temperatura. Disminuyendo la temperatura y pues no te podías colgar. Entonces iba a ser un poco difícil haber estado ahí y pasar este tipo de cosas. Si te pones muy espiritual, bueno, es que el calor del amor de Dios, y bueno, todo lo que quieran. Pero el monte Tabor está en la Baja Galilea. Fíjense los nombres que le estoy dando. El monte Hermón es un conjunto de montañas que está cerca de donde estaba Jesús. Y Jesús no se movía de Judea. Y monte Tabor estaba en la Baja Galilea. ¿Se acuerdan que Dios le mostró a Moisés la tierra prometida? La tierra prometida estaba el monte Hermón y el monte Tabor. ¿Dónde creen que estaban los pies de Moisés vivo? ¿En dónde? En la tierra
prometida. ¿Dios es un mentiroso? Le estaba cumpliendo en ese momento la promesa a Moisés de que iba a entrar a la tierra prometida. ¿Entró a la tierra prometida? Claro. Tuvo que pasar un tiempo físico, pero para Moisés no fue tanto tiempo. ¿Por qué? Y ya estaba en el plano espiritual. Qué loco, ¿no? Ojo, la promesa de Moisés era entrar. Y a lo mejor decías, bueno, entras, qué chido, que hay mucha fruta, mucha comida, padre, bonito, cha, me muero, se acabó. Mi pueblo es feliz, bla, 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 bla. Pero Dios estaba pensando en una promesa más grande. ¿Por qué? Voy a cumplir la promesa de que vas a tocar la tierra prometida. Pero eso es muy sencillo. Y yo no quiero darte algo más. Te voy a dar la representación de la ley, de todo el Antiguo Testamento, de toda mi ley. Y se la vas a entregar a mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El plan de Moisés era entrar y disfrutar de una tierra bonita. El plan de Dios iba más allá de lo que veía Moisés. ¿Nos queremos conformar a nuestros planes o nos queremos conformar a los planes de Dios? ¿Se dieron cuenta el plan? Y les dije, los malos pensados como yo en aquel entonces, ay, no va a entrar el Moy, qué mala onda es Dios, qué poca. Y me moría yo y seguía pensando lo mismo. Pero Dios tenía un plan más grande, un plan que trascendía más allá de eso. ¿Se dan cuenta? Qué loco, ¿no? Entonces, ¿Dios cumple sus promesas? Sí. Y bueno, versículos 5 y 6, pues ahí el Pedro se avienta unas cosas locas, y no me da tiempo de verlo. Y les hago esta pregunta, ¿ven las cosas que Dios ve y nosotros no? Dios estaba viendo el momento más importante de la ley judía en ese momento. Se la estaba entregando a Jesús. Y Moisés veía entrar y comer comida rica. Y disfrutar de una tierra que estaba bien padre. Bueno, sigue estando bien padre. Ahora que vaya les cuento. Les saco fotos. ¿Vale? ¿Ven las cosas que Dios ve y nosotros no? ¿Sí se dan cuenta de eso? Esto no me va a salir, pero bueno. Me lo salto también porque tenía que hacer un chiste y tengo que explicárselo. Porque no. Muy chiste muy geek, pero bueno. Voy a ponerles una palabra, otra persona más, perdón, un ejemplo más. Y es Gedeón. Igual ya no me da tiempo de ver todo, pero quiero irme a un versículo en particular, dos versículos particular. Bueno, antes, Gedeón. Gedeón estaba pasando por una situación muy complicada y su pueblo igual, el pueblo judío, que para variar en el Antiguo Testamento habían desobedecido la ley de Dios, habían ignorado a Dios, habían dicho no hay Dios, habían desobedecido la ley, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estaban mal. Y Dios había puesto a un pueblo que los conquistara. Y tenían que esconder todo porque estos cuates llegaban y les quitaban todo, ganado, cosecha, y si no se lo podían llevar lo destruían. El chiste era amolar a los judíos. Gedeón estaba pues en esas y estaba tratando de esconder el trigo para que aquello no lo descubrieran, y pasa esto, versículo 11 del capítulo 6 de Jueces. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás. Datos exactos por si tenían duda. El clan de Abisaer, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. O sea, escondiéndose en pocas palabras. Entonces el ángel del Señor se apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿No que se estaba escondiendo? Estaba trillando trigo. ¿Cuál guerrero? Sean campesinos y te va bien. Ya, y escondiéndolo. ¿Y qué llega el ángel del Señor? Y todos sabemos que el ángel del Señor era ¿quién? Bueno, interpretación literal, bueno, ahí, tarea. Vean quién era el ángel del Señor. ¿Qué le dice? Guerrero valiente, el Señor está
contigo. No que se estaba escondiendo. De nuevo, ¿con qué ojos lo estamos viendo? ¿Con nuestros ojos? El ángel del Señor lo estaba viendo con los ojos de Dios. Y es aquí donde te digo, no, fíjate, no le preguntó cómo estás, le dijo, oye Gedeón, ¿cómo estás? ¿Qué le hubiera respondido? No, pues es que estás viendo. Y de hecho se lo dijo después. Lean esa parte y van a ver. No, es que cómo es posible que esto. Y se empieza a quejar Gedeón. No le preguntó cómo está, simplemente se fue directo a lo que él, o sea, lo que Dios veía. Por eso le dijo, guerrero valiente. Dios no lo estaba viendo con los ojos que nosotros a lo mejor. Yo veo a Gedeón así y digo, pobrecito, miedoso, no confías en Dios. ¿Pero qué llegó aquel? El ángel del Señor le dijo, guerrero valiente. Y si conocen la historia de Gedeón, se van a dar cuenta de que él fue realmente el guerrero que liberó al pueblo de los madianitas. Estaba viendo otra cosa. Dios viendo la realidad, no lo que nosotros vemos. ¿Ya vieron cómo muchas veces lo que nosotros vemos no es la realidad? La realidad es otra, como dicen por ahí. Y voy a ponerles otro para que un bonus de todos los personajes que les he visto. Y este va a ser muy rápido. Pedro, ¿por qué? Porque ya vimos esta padre. Y me encanta cómo un personaje que se llama John Piper pone esto, dice Pedro, zarandeado y fortalecido. A ver cómo está eso. Pedro fue zarandeado y fue fortalecido. Les cuento rápido la historia. Y se la saben. Más se los voy a leer rápido. En Lucas 22, 31 al 32 dice lo siguiente. Simón, Simón, hablando de Pedro. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Wow. Que Jesús te diga eso. Bueno, ya lo pidió Satanás. Pero yo he rogado una oración por ti. Ay, por los 11. Bueno, uno ya sabíamos que le iba a traicionar. ¿Y por los otros 10? Pues qué gacho Jesús, ¿no? Pero no más por Pedro. Por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ah, caray. Después le dijo que lo iba a negar. Pero aquí le dijo, después de que te arrepientes y seas fortalecido, ¿vas a qué? A fortalecer a tus hermanos. Jesús pidió solamente por Pedro. Y dirás, pues qué gandalla Jesús. Pedro iba a ser zarandeado. ¿Por qué? Haber pasado todo lo que pasó negando a Jesús. El señalamiento de los 10 diciendo, ese gandalla, Pedro, lo negó. Y mira qué dijo. Y ahí recordándole, y más Juan, ¿no? Que tenía ahí pique con el Pedro, ¿no? Como yo estuve a los pies de Jesús, no lo negué. Y el Pedro sí lo negó. Se ha zarandeado, la vergüenza de que no pudo responderle a su mejor amigo, de haberle negado, ni siquiera por un ejército grande, por unas personas X. No pudo mantenerlo. ¿Dónde está el Pedro que decía, hasta la muerte contigo? No, apenas estuve tantito y, no, yo no lo conozco. Pero Jesús había orado por él. Obviamente había orado por todos los discípulos, aún por Judas oró. Pero había un objetivo para que pasara por este zarandeo, por todo ese sufrimiento. ¿Cuál era? Jesús se lo dijo. Para que fortalezcas a tus hermanos. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Lo cumplió. ¿Por qué? Fue el primero en levantarse y empezar a predicar. Y a poner orden y a tomar la batuta que Dios le había dado antes. ¿Por qué? Jesús ya sabía que lo iba a negar. Pero eso no le importó. ¿Por qué? Porque él veía más allá de Pedro. No estaba viendo a Simón, estaba viendo a Pedro. Estaba viendo en lo que se iba a convertir. Había un para qué, no un por qué. ¿Lo vieron? Jesús mismo se lo dijo. Para que fortalezcas a tus hermanos. Entonces, el fortalecido que fue
restaurado cuando Jesús le dice, no hay bronca, apacienta mis ovejas, se convirtió en fortalecedor. Había un para qué, había un propósito. Y bueno, ya te conté mucha historia, vimos Biblia, con esto deberíamos de tener, pero seguramente te estás preguntando, bueno, Sam, pero hoy en día, ¿qué onda? Te voy a contar rápidamente ejemplos de este siglo, de este tiempos, que algunos he podido presenciar y otros me los han contado las personas que participaron. Y alguna vez se los comenté. El primero, Cristo para las Naciones Internacional es un instituto bíblico enorme en Estados Unidos, uno de los institutos bíblicos más grandes del mundo, conocido por su enseñanza, por los predicadores que han salido de ahí, una cosa tremenda, ¿no? Se enfermó uno de los fundadores, gravemente, muy, muy grave. Y en un instituto bíblico, todos estudiamos la Biblia y sabemos que dice que todo lo que le pidieres al Padre, creyendo que lo recibiréis. Y entonces, y pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿y qué? Y todas las promesas que se saben de eso. Se enfermó nuestro fundador. Cancelamos clases, cancelamos retiros, cancelamos todos en oración y ayuno para que se salve nuestro fundador. Pararon el instituto entero y todos se dedicaron a orar porque sanara su fundador. Pasó mucho tiempo y se recuperó. Y dijeron, ya se recuperó, puede pararse y puede asistir a una reunión, vamos a hacer una celebración de alabanza como nunca ha habido en Cristo para las Naciones, para darle gracias a Dios, todo bien fundamentado, de que nuestro fundador está con nosotros. Y empezó el festejo de alabanza, increíble. El Señor ya era grande y estaba sentado. ¿Y qué creen? Sentado. En ese momento vino Dios y se lo llevó. Y todos, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que entendieron el problema. Así como que esta persona ya tenía que estar conmigo, pero ¿qué creen? Ustedes impidieron que se fuera en el momento que yo dije. Cuando dejaron de impedir que yo me lo llevara, era el momento. Nunca me preguntaron cuál era mi voluntad. Ustedes se la pasaron diciendo lo que ustedes querían. Si hubieran dicho, hágase tu voluntad, él ya estaría conmigo desde hace tiempo. Cuando lo entendieron así dijeron, wow, cambió una filosofía entera en Cristo para las Naciones. ¿Por qué? Porque es bien fácil pedir las cosas, pero nunca preguntamos la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Segundo ejemplo que les quiero poner. La esposa de un amigo mío, y esta sí la viví muy de cerca, le dio cáncer. Y fue tan agresivo que invadió todo su cuerpo. No había parte de su cuerpo que no tuviera cáncer. Trabajaba conmigo y era mi amigo y pues hablábamos mucho. Yo vi cómo se fue deteriorando y lo que pasó y cómo él, siendo pastor, empezó a flaquear y tener muchas dudas. Y pues todos estábamos bien sacados de onda porque, pues, oye, en primera era nuestro amigo, segundo era el contador del instituto donde yo estaba estudiando y trabajando. Y en tercera, pues, ¿dónde están las promesas de Dios? Todo lo que les puse al principio, ¿no? Y cuando todos nosotros en buena onda íbamos a visitarlos, hay testimonios de muchísima gente de que iba a visitarla para darle ánimos y al contrario, nosotros sabíamos con ánimos. Los directores en aquel entonces del Instituto de Cristo para las Naciones en México y de una de las congregaciones más grandes de México y de hecho a nivel internacional, que es Amistad Cristiana, fueron a visitarla para darle ánimos y ellos dos regresaron con mucho ánimo por ver lo fortalecida que estaba ella. En vez de ellos poder darles palabra, ella se las dio a ellos.
una amiga muy querida y cercana fue a tratar de animar a la esposa de mi amigo. Y dice su esposo que cuando llegó de la visita, entró corriendo a su cuarto y se sentó, se hincó y se puso a orar, pidiéndole perdón a Dios por pensar de que ella podía llevarle. Y ella salió tan bendecida. Y le dio gracias a Dios por haber podido ser ministrada por la persona que estaba enferma. Y yo preguntaba en aquel entonces a mi jefe, que era también mi amigo, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Es que no te has dado cuenta, Sam, de todo lo que está pasando? Ella sigue aquí con dolor, con mucho dolor, pero todavía le falta cumplir su propósito. Y está bendiciendo a todas las personas. ¿Por qué? Porque una persona en su condición y todo, y sigue alabándome, y sigue programando mi nombre, más testimonio de lo que van a dar muchos de aquí en este instituto. Qué grueso, ¿no? Y tengo más historias, pero hay una en particular que quiero tomar ahorita. Ay, perdón, aquí me salté una cosa. Quiero hablar, ignórenlo por favor. Quiero hablarles de una persona en particular. Esto sucedió hace poco. Él es Julio Mergal, para que no lo conocen y dirán, chido, ¿no? Gustan conocerte, Julio. Es el autor de muchas canciones increíbles. De hecho, aquí hemos cantado algunas. Una en particular que dice, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. ¿Lo ubican? Recibe toda la gloria. Él es Julio Mergal. Y como pareciera disco rayado, le dio cáncer. Y le dio cáncer, curiosamente, en sus intestinos. Y empezó a regarse. No recuerdo bien dónde fue, pero bueno, le dio cáncer. Y ven a este gordito y chido cuate. La última vez que salió en público estaba así. Esa enfermedad es terrible. Y aquí dice Unidos con Dios, con Julio Mergal, se ve muy chiquito. ¿Por qué? Porque hicieron una cruzada para que todos estuviéramos orando por Julio Mergal, para que Dios lo sanara. Para recaudar fondos, había unas cuantas de crowdfunding, todos empezaron a donar. ¿Para qué? Por los gastos. Esto es carísimo y empieza a ser muy, muy complicado para la familia. Pastores de las más grandes iglesias del mundo, porque él se movía en muchos lados, empezaron a donar dinero, a orar, veladas de oración, conciertos, todo en favor a que Julio Mergal sanara. Uno de los pastores, y voy a dar su nombre porque hay una razón muy importante, llamado Cash Luna, ¿lo conocen? En un evento de este tipo empezó a orar por él y empezó a declarar sanidad y empezó a decir que lo veía levantado y lo veía sano y que la sanidad iba a venir al cuerpo de Julio y que iba a ser restaurado. Esta fue su última aparición en público porque Julio murió. Nunca se curó de cáncer. Y en esta época de redes sociales, la noticia fue como en feria. Más por ser un personaje tan conocido. ¿Qué pasó? Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué Dios no contesta? Y Cash Luna es un pastor, a muchos les cae bien, a muchos les cae mal, pero es un pastor respaldado por Dios, que se mueve en sanidad increíble, que tiene una de las iglesias más grandes del mundo. ¿Qué está pasando? Y les digo, no solamente fue Cash Luna, muchísimos más, Marcos Witt, Marco Barrientos, Danilo Montero, toda la gente que conocen estaban orando por él y declaraban sanidad sobre su vida. ¿Qué pasó? Y todos cristianos, no cristianos, empezaron a decirle, ¿y dónde está el Dios que responde? El Dios de milagros, el Dios de sanidad,
el Dios de todo eso. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba al principio? Que ponemos nuestros sentimientos antes. ¿Qué creen? Que estábamos viendo con nuestros ojos lo que estaba declarando un pastor como Cash Luna, pero no estábamos viendo lo que Dios le estaba realmente mostrando. ¿Dónde a mí Dios me hizo entender? Y yo sé que a muchos más, no solamente a mí. ¿Qué pasó con Julio Melgar? Y quiero hacer una pequeña pausa antes de contarle la parte de esto. En este momento en particular hay un video por ahí, búsquenlo, se los paso yo si quieren después. Está largo, empieza a dar su testimonio y este cuate, en ese momento a mí me hizo decir, no estoy ni cerca de lo que puede hacer Dios con mi vida. Dios, no te tengo tanta fe como la tiene Julio. Y no porque fuera a sanar, sino de que daba tanto ánimo verlo y oírlo que decías, wow. Y la única tristeza que tenía Julio era decirle, lo único que lamento es que no te puedo alabar como antes. No que le doliera, no de que sus hijos lo tuvieran que cargar porque ya no podía mantenerse en pie mucho tiempo, no de que no pudiera ir al baño solo, nada de eso. Lo único que él le dolía y lo decía con lágrimas era, es que ya no te puedo alabar como antes. El gordito que vimos antes brincaba, saltaba, era súper animoso y se entregaba de una manera increíble. Era lo único que le dolía, que no podía alabar a Dios como antes. Y les digo, ¿qué pasó con este personaje? ¿Por qué Dios no contesta? Yo, cuando empezaron a orar por él, decía, híjole, están orando por sanidad. Está bien. Pero ¿por qué no también agrega la parte que Jesús agregó al final de su oración? Pero que no se haga mi voluntad o nuestra voluntad. Casi medio mundo cristiano estaba orando por él, sino la tuya. ¿Dónde la pude entender? Cuando Julio muere, un artista hizo esta imagen. Y a mí me partió totalmente. Y muchos empezaron a criticar al autor porque somos bien chidos con los cristianos. ¿Por qué lo pusieron así? Se ve delgado, lo hubieran puesto cuando se veía gordito y todo. Y ay, no manches, creo que no hemos entendido absolutamente nada. Porque eso es lo que vio Cash Luna cuando estaba orando por él. Porque eso es lo que Dios estaba viendo cuando dijo, yo lo voy a sanar, yo lo voy a restaurar. Pero él estaba viendo en el plano en el que él ya está con él. Nuestra emoción, nuestro querer, poder, lo veíamos sano y recuperando y ahorita grabando tantos discos, ¿no? Pero Dios lo estaba viendo ya con él. No sé si fue inspiración divina, no sé lo que pasó, pero a mí me dio totalmente la respuesta. Esta era la voluntad de Dios. No que se sanara físicamente. A Dios no le interesa el cuerpo, como decía Daniel. Él está más allá de esto. Y él estaba disfrutando ya en ese momento la presencia de Dios. ¿Cómo lo están viendo ahí? Él se preocupaba de que ya no podía alabar a Dios. Bueno, me tienes aquí. Vamos a cotorrear, vamos a gozarla. Porque ahora no tiene ningún impedimento para hacerlo. Dios contesta. Siempre contesta a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y si Dios lo prometió, lo va a hacer. El problema es de que muchas veces no queremos entender la respuesta. O el no nos gusta. ¿Estamos dispuestos a entender la voz de Dios realmente? ¿O nada más estamos jugando al genio de la lámpara maravilloso? ¿Saben cuántas veces me ha dicho que no Dios últimamente? Y el problema no es Dios, el problema soy yo que quiero hacer mi voluntad y no la de Él. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o la tuya? Esa es la pregunta que te hago hoy y te quiero confrontar a eso.